Por último, habría que escribir el circuito equivalente. Tenemos dos tipos de circuito equivalente, el tipo V y el tipo Pi. En este caso, el tipo V es con las ecuaciones originales, que sería la corriente 1 es igual a Y11 por el voltaje 1 más Y12 por el voltaje 2 más la corriente que nos proporciona la fuente interna, y la corriente 2 va a ser igual a Y21 por el voltaje 1 más Y22 por el voltaje 2 más la corriente que nos proporciona la fuente interna. Perdón. En este caso hizo índice 1, vamos a sustituir datos, ahora vamos a usar 3 decimales porque el valor es pequeño y entonces nos queda 0.215 más 0.089i por el voltaje 1 más, entre paréntesis, menos 0.141 menos 0.069i por el voltaje 2 más 6.24 cis de 38.65 grados para mi corriente 1. Y mi corriente 2, que es la que hay entre la terminal. Recuerden que la corriente 1 es lo que hay entre la terminal 1 y 0,1 y la corriente 2 es lo que hay entre la terminal 2 y 0,2, va a ser igual a menos 0.141 menos 0.069i por el voltaje 1 más 0.141 más 0.056i por el voltaje 2 más 6.24 menos cis de menos 141.34 grados. En este caso, por cuestiones de espacio, bueno, estos dos elementos todas son corrientes. Esta es una corriente. Si digo que esta corriente es igual a esto, que es una corriente, más esto que es otra corriente, más esto que es una corriente, para que se puedan sumar las corrientes, recuerden que deben de estar en paralelo. ¿Qué criterio seguimos? Bueno, esta es una admitancia porque está multiplicado por el voltaje 1 y por eso tenemos una conductancia de 0.215 Siemens y como es positivo, pues un capacitor de 0.089i Siemens. Seguiría una fuente de corriente. ¿Por qué es una fuente de corriente? Porque tenemos una variable de salida cuando estamos trabajando a la entrada y esto es una admitancia multiplicado por un voltaje, pues nos da una fuente de corriente. El signo no nos debe de interesar ahorita porque este voltaje 2, dependiendo de lo que tenga, va a ser el valor que obtenemos. Y para que pueda ser una fuente de corriente y además se tenga que sumar, recuerden que es como si aquí tuviéramos un nodo y las corrientes que salen del nodo se suman. Por eso es la dirección de la fuente hacia abajo, porque mi nodo que está aquí arriba, su corriente estaría saliendo del nodo y sería positivo. Por eso es hacia abajo y es Y12 por el voltaje 2, que sería todo esto. Como no me iba a alcanzar el espacio, por eso lo estoy escribiendo así. Y después sí tenemos que sumarle a la fuente de corriente bajo el mismo criterio. Como el nodo independiente está arriba, tiene que salir la corriente de la fuente para que yo la pueda sumar. Por eso va hacia abajo y sería I su índice 1 con un índice superior 0, que sería para la ecuación 1. Para la ecuación 2 es lo que debe de quedar entre mi terminal 2 y 0,2. Tenemos esto que es una fuente dependiente. Aquí le escribo. ¿Por qué dependiente? Porque estoy trabajando a la salida cuando necesito una variable de entrada. Y es Y21 por el voltaje 1. Después tenemos aquí una admitancia que está formada por una conductancia y un capacitor que están en paralelo, por eso se suman y se van a multiplicar por el voltaje 2, que sería una conductancia de 0.141 y un capacitor de 0.056i. Y por último, la fuente de corriente, que es real porque se calculó a través de la corriente que nos proporcionaba la fuente interna, y ese es I2, índice superior 0. ¿Por qué V? Porque si yo dejo mi punto aquí y estas puntas las deslizo hacia arriba, me queda como si fuera una V, porque este es el mismo punto, por eso se llama tipo V. Tipo Pi, recuerden que en las notas está todo el proceso matemático para encontrar estas ecuaciones. Y aquí el detalle es que Y21 menos Y12, como Y21 es siempre igual a Y12, pues esto nos va a dar 0. Y no tenemos a la fuente dependiente, por eso no la estoy escribiendo. Únicamente tenemos el término de Y11 más Y12 por el voltaje 1, menos Y12 por el voltaje 1 menos el voltaje 2, más la corriente que nos proporciona la fuente interna. Y en la terminal 2, bueno, este término se hace 0 y nos quedaría Y22 más Y12 por el voltaje 2 menos Y12 por B1 menos B2 más la corriente que nos proporciona la fuente interna. Detalle, este menos con el menos se vuelve más, factorizo y nos queda este resultado. Y recuerden que siempre lo que esté en nodos, aquí se ajustó solo, nos quedaron positivos, pero si dejáramos el signo menos, pues es porque quedó entre nodos. Estos dos elementos que ahora quedaron positivos, quedaron entre los nodos y por eso lleva el signo menos. Entonces tenemos una
admitancia que está formada por una conductancia de 0.074 y un capacitor de 0.02 y son Siemens, deben de estar en paralelo porque se están sumando. Después tenemos la fuente de corriente que se está sumando, entonces debe de salir de mi nodo y es I1, 0. En medio tenemos este término, como se está multiplicando por el voltaje 1 y el voltaje 2, es porque está en medio de dos nodos y por eso estos dos valores quedan aquí, que sería 0.141 más un capacitor de 0.069i, una conductancia y un capacitor. Son positivos por el menos y además, aunque fueran negativos, estaría correcto porque quedaron en medio de dos nodos. Por eso primero nos da un resultado negativo de los dos, que es si los dejamos en medio de los nodos. Pero como aquí le estamos ajustando con un menos, por eso nos queda de esa forma. Después, entre la terminal 2 y 0,2, que sería mi ecuación 2, primero me queda una admitancia de menos 0.013i y por ser negativo y ser imaginario, entonces una bobina la que tengo ahí conectada en paralelo y es menos 0.013i Siemens. Después tenemos el término en el cual quedó entre nodos, aquí lo estamos viendo, de 0.141 más 0.069i, que es el mismo para los dos. Y por último la fuente de corriente que nos proporciona la fuente interna, que es I2, 0, que es la que tenemos aquí de su valor. Por cuestiones de espacio no escribí todos los datos, pero sí lo más importante. Y esto sería el circuito tipo Pi, que se obtiene de los parámetros Y. Y con eso estaríamos terminando el ejercicio.